Dígalo, 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 Señor, el gozo tuyo es mi fortaleza, alabado sea Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos, hermanos, rápidamente a la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos una vez más. A los que están a través de las redes sociales, bienvenidos. Los que están en directo, los que están en diferido, que esta palabra sea esa que usted está necesitando. Que Dios responda a esas peticiones a través de esta palabra, gloria al Señor, que encontremos respuesta a muchas preguntas que quizás hay en el corazón de algunos hermanos. Acá Dios nos va a hablar, nos va a responder, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, ¿cuántos hermanos considera que usted es un hombre o una mujer de fe? Amén, gloria a Dios. Yo les digo que sí, porque si no, no estuvieran acá sentados, hermano. Si aquí están es porque son de fe. Le creemos al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, gloria al Señor. Abran rápidamente su Biblia, gloria a Dios. Los que la tienen en el celular, pues en el celular. Pero es muy bonito cuando se tiene así la Biblia en físico, para poder subrayarla, para poder degustarla de una manera muy especial, gloria a Dios. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y leemos la palabra de nuestro Padre Celestial y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, definitivamente, cada cosa que recibimos de Dios, la recibimos por fe. Amén. Ya todos sabemos la definición de fe según la Biblia, según las Sagradas Escrituras. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no vemos. Porque nosotros, ¿cómo sabemos que somos salvos? Yo estoy seguro que soy salvo. Yo no sé ustedes, pero yo sé que el día que yo abrí mi corazón al Señor Jesucristo, lo recibí como mi Señor y Salvador. Él borró mis pecados, escribió mi nombre en el libro de la vida y sé que yo soy salvo. Él me dio la salvación. ¿Cómo lo sé? Por la fe. ¿Lo estoy viendo? No, no lo puedo ver. Por fe yo soy sano, soy libre, soy bendecido. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y si lo dicen las Sagradas Escrituras, si Dios lo dijo, hecho está. Así es. Hay una frase que me gusta mucho, que si Dios lo dice, yo lo creo. Y que si yo lo creo, Él lo hace. Y que si Él lo hace, hecho está en el nombre del Señor Jesús. Dios ya lo hizo, me corresponde a mí creer. Y ahí es cuando necesitamos la fe. Pero ¿sabe una cosa? El día que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ese día también se volvió ese personaje enemigo nuestro, adversario. El enemigo de Dios es mi enemigo. Yo no sé ustedes si lo ven así, pero el enemigo de Dios es mi enemigo. Y el adversario no nos ama, nos aborrece, nos odia, porque el odio es de él. Entonces, como él sabe que nosotros todo lo que recibimos de Dios lo hacemos por fe, él busca de muchas maneras tratar de disuadirnos, de hacernos creer que nos equivocamos, que estamos perdiendo el tiempo. Pero el arma más tremenda es sembrar duda. ¿Por qué? Porque a través de la duda viene la incredulidad. Y él sabe que si un hijo de Dios se descuida y logra robarle la fe, va a ser presa fácil, porque necesitamos nosotros, escúchenme, no se me desconecten, no miren al niño, él está trabajando, gloria a Dios por ese servidor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esos servidores desde pequeñitos? Porque tremendo, gloria a Dios. El enemigo sabe que si logra robar la fe, lo tiene por su cuenta. Y este personaje es supremamente sutil.
Es decir, no va de frente a atacarle la fe, no. Él poco a poquito, con una palabrita, con una semilla de cizaña, empieza a afectar y a minar la fe del Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, la fe es el fundamento en la vida cristiana. Un creyente sin fe, un hijo de Dios sin fe, grave, porque es que todo lo que recibimos de Dios lo hacemos a través de la fe. Gloria a Dios. Yo sé que esta palabra Dios la dio y no es para alguien en especial, es para todos. Es para la iglesia, los que estamos acá y los que están a través de las redes sociales, porque el enemigo cada día está bombardeando la fe, aún de los predicadores, de los pastores. No vayan a pensar que el diablo no le manda dardos de duda a los predicadores, a los que más ataca, hermanos. Y más a un pastor, cuando mira y de pronto hay sillas vacías, el diablo le está diciendo, ¿y dónde está tu fe? Y yo le contesto, mi fe está en Cristo Jesús. Mis ojos están puestos en Él. Y estas sillas que hoy de pronto puede ver el pastor vacías, pronto van a ser insuficientes, porque habrá multitudes haciendo fila para entrar a cada servicio y ver la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Sin fe el creyente queda vulnerable a la duda, al pecado y a la incredulidad, que es lo opuesto a la fe. A ver, ¿cómo es? Sin fe el creyente queda expuesto a la duda, ¿a qué más? A la incredulidad y a todo lo opuesto a la fe. Por eso el enemigo es tan tremendo y tan sutil, alabado sea Dios. Causas bíblicas por las cuales un creyente puede perder la fe. Ojalá estuvieran tomando apuntes, pero bueno, sabemos que está siendo grabado, gloria a Dios. Pero qué bueno tenerlas en cuenta para poder nosotros estar alertas. Dice un dicho popular, muy colombiano, soldado advertido no muere en guerra. Y hoy Dios está advirtiendo a sus soldados. Nosotros somos soldados del Señor Jesucristo. Pertenecemos al ejército del Dios viviente, alabado sea Dios. El Señor Jesucristo es nuestro general de generales. Alabado sea Dios. Podemos mirar como punto A la incredulidad y el endurecimiento de corazón. ¿Esto qué es? Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Qué advierte la palabra del Señor? Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo pilas en la jugada, que no vaya a haber entre ustedes ninguno que tenga incredulidad en su corazón, porque esto va a afectar y lo que busca es que le dé la espalda al Dios vivo. El peligro comienza cuando se duda de la fidelidad de Dios. La incredulidad lleva a apartarse poco a poco. Suena como que, no, pero esto no es conmigo. Pero resulta, alabado sea el Señor, que el enemigo logra colocar duda en la fidelidad de Dios. ¿Cómo? De muchas maneras. A ver, ayúdenme rápidamente, alguno dígame. ¿Cómo logra hacer el enemigo que la persona dude de la fidelidad de Dios? A ver, ayúdenme de a uno. Cuando no ve rápidamente la respuesta por lo que ha orado, ¿qué hace el enemigo? Pensamiento. Esas oraciones suyas ni siquiera pasaron el techo, Dios no le responde, siquiera vaya a ver si siquiera Dios le presta atención. Y eso no le sucede a uno, le sucede a todos. Y nosotros por fe, por la fe sabemos que antes que pidamos, antes que oremos, antes que abramos nuestra boca, Dios ya nos respondió. ¿Cuál es el asunto? Que hay tiempo para todo y que a Dios no le podemos torcer el brazo y que quizás en esa situación por la que tú estás pidiéndole a Dios, es a través de la cual Dios lo está procesando, preparando, porque Dios nos prepara en el campo de batalla.
Alabado sea Dios. Dios nos prepara es en el tiempo de la prueba, en el tiempo de batalla, y de esa manera somos, dice la Biblia, que si el oro se echa a un horno, ¿cómo será ese oro si pudiera gritar? ¿Ustedes creen que gritaría? ¿Se apartaría de ese lugar? Claro, porque es un horno literal, hirviendo hasta que se ablanda, y el joyero le da de la horma que él quiere, una argolla, todo lo que los joyeros saben hacer. Dios es nuestro joyero. Y somos más valiosos que ese oro que perece y que quedará acá en la tierra. Nosotros valemos lo que vale la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces el enemigo logra mandar dardos cuando nosotros nos vemos rápidamente la respuesta y entramos en duda de la fidelidad con Dios. Y resulta que la palabra dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. En medio de la prueba usted nunca se acostará con hambre. En medio de la prueba Dios muestra su amor. Alabado sea el Señor. Otro punto a través del cual lanza el enemigo dardos para robar la fe es el amor al mundo. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. El amor al mundo, digamos, Pablo tenía discípulos y había uno que se llamaba Demas que le había dicho, ¿sabe qué, Pablo? Para las que sea. Yo soy su parce, puede contar conmigo. Pero resulta que Demas había sido emocionalista cuando le decía eso a Pablo, pero cuando vio que de pronto dejó el trago, dejó las mujeres, empezó a ver que Dios, con las cosas de Dios es diferente, dijo, no, yo prefiero volver a mis andanzas, y abandonó a Saulo. Por eso dice, porque Demas se ha ido en pos de los placeres del mundo. Y nosotros sabemos que los placeres del mundo son ¿qué? Momentáneos, son efímeros, son como la nieblina que uno la ve oscuro y de un momento a otro desapareció y está brillando el sol. Todo lo que el mundo ofrece es ¿cómo se llama? Cortinas de humo. Es pasajero, alabado sea Dios. Gloria sea el Señor. El apego a los placeres, a las riquezas, a las ambiciones terrenales pueden llevar a minar la fe del Hijo de Dios. Cuando hay, digamos, esa disposición en el corazón, por ejemplo, una persona que le tocará, que tiene negocio y trabaja los domingos, pero ya cuando viene a la iglesia empieza a recibir de Dios, siente la presencia y dice, yo no voy a volver a trabajar el domingo. Y resulta que de pronto Dios permite que se vea un poquito apretado económicamente. Y en ese momento el enemigo empieza a bombardear la mente. ¿Sí ve? Por fanático, por fanática. ¿Quién lo manda? ¿Por qué no fue allá el negocio que se mueve el día domingo? Y la persona, si no está cimentada en la palabra, ¿qué ocurre? Le lleva la corriente y empieza a robar la fe. Y después que logra minar la fe, no habrá dinero que sostenga a esa persona. Así le entre plata como le entra, se le va como en saco roto. Pero cuando un hijo de Dios se mantiene firme por fe en la palabra del Señor, que Él es nuestro proveedor. El problema está cuando nosotros ponemos los ojos en la provisión y no en el proveedor. Es decir, pongo mis ojos, mi esperanza en mi capacidad de trabajar, en el negocio que Dios me ha dado. Y resulta que se descuida su fe, descuida la relación con Dios, el congregarse, el obedecerle. Pues ¿qué ocurre? El enemigo va bombardeando la mente y va robándole la fe, y el enemigo sabe lo que está haciendo. Él no está improvisando, usa las mismas tácticas que ha usado siempre. Y lo más tremendo es que nosotros no entendemos que cuando empieza algo así uno debería reírsele en la cara al diablo. Diablo mentiroso, yo sé en quién he creído. Mi Señor es fiel, Él está conmigo todos los días,
Él es mi proveedor. Y empezar con la palabra a bombardear al diablo. El Señor nos dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. El diablo sí es vencible, él no es invencible. Al diablo lo resistimos y lo echamos fuera, primero en el nombre del Señor Jesucristo y con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. En lugar de confesar derrota, debemos bombardearlo con la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Se aman las cosas del mundo y el enemigo empieza a bombardear. Y así como Dios si hay alguien que nos conoce, es Dios. Porque Dios sabe lo que nos gusta, sabe lo que no nos gusta, pero conoce nuestro corazón. El diablo puede bombardear los pensamientos, pero no conoce el corazón. Me refiero al espíritu nuevo que Dios nos ha dado, en el cual está el Espíritu Santo de Dios. Pero el diablo conoce las debilidades de cada uno y por ahí empieza a atacarlo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. También empieza a bombardear a través de las falsas doctrinas o falsas enseñanzas. La palabra advierte en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tremendo, hermano. Y uno dice, pero ¿cómo? Hermano, a través de la música, a través del internet, a través del compañero de trabajo, a través de la persona que usted menos se imagina, el diablo lo utiliza para empezar a lanzarle dardos para que se dude. Y nosotros, cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, pues se corre riesgo. Mire, hermanos, cuando usted tiene un niño pequeño y si ya empieza a mandarlo a la calle, le dice, pero pilas, no hable con nadie, y empieza como a advertirlo, ay, pero mi mamá, o ay, pero mi papá. ¿Usted por qué le advierte a su hijo? Porque usted sabe el peligro que corre si se pone a hablar con personas que no debe. Usted sabe que su niño corre peligro si se pone a permitir cosas que no debe. Dios nos advierte en la palabra, dice, mire, pilas, se amontonarán falsos maestros, falsos profetas. El versículo que acabamos de leer es bastante fuerte, dice, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Cuando escuchamos cosas que no debemos. ¿Cuántas veces, hermanos, yo mando a través del WhatsApp, escrito está en la palabra de Dios? Pero como es el pastor donde yo me congrego, ni lo escucho. Pero sí llegan mensajes de todo tipo, y yo he visto, no en esta congregación, otros hermanos mandando cadenas de brujos, que usan la Biblia, usan un versículo y detrás de eso hay un poco de rezos que son de brujería. Y hermanos terminan mandando eso. Cuando el Señor nos advierte en la palabra, pilas, ojo, hermano. ¿Qué es lo que se preocupa una mamá por su niño cuando lo va a alimentar? Que la comida esté limpia, ¿verdad? Que sea comida sana. Y si es de pronto de paquete, leen y dicen, no vaya a ser que ya esté vencida. Y se preocupan por qué es lo que su hijo va a comer. Pero ya cuando el muchacho crece, se hace adolescente y empieza de pronto a trabajar, va y compra empanadas donde caiga, no importa si están pichas, cuando ya están tomando. Yo me acuerdo que yo borracho compraba empanadas y un día cogí una empanada y eso se estiró así como si fuera queso, vieja, llena, yo no sé de qué. Eso mismo pasa con los hijos de Dios. En la casa el pastor procura darles la palabra limpia, pura, transparente, que no les vaya a hacer daño, que los nutra, que los fortalezca espiritualmente. Alabado sea Dios. Pero resulta que no en esta iglesia, repito, ojo, no. En otros lugares, hermanos, los hermanos empiezan a comer cuanta basura atraviesa por el internet. Se encuentra con alguien y empiezan a hablarle. Oye, hermano, yo me preguntaba, ¿qué le sucedió a la varona en el huerto del Edén? Que Dios había dicho a su esposo, pueden comer de todo menos de este árbol, menos de ese fruto. Y se le aparece un personaje con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol. Ya dice, porque él dijo que el día que comamos moriremos. ¿Saben cuál fue el error de ella? Hablar con quien no debía. Dedicarle tiempo a quien no debía. Escuchar a quien no debía escuchar. Y por si acaso me pregunto, oye, ¿y dónde estaría Adán en ese momento?
Amados esposos, pilas con la esposa. Por lo general, las mujeres son mucho más sensibles que nosotros los hombres. Son sensibles, hermano, en todo sentido. No las dejemos solas. Digámosle las palabras bonitas que ellas anhelan escuchar y no que otro se las diga en la calle. Porque lo que el esposo no le dice, otro se lo dice. Amén, tómela de la mano y dígale: tú eres hermosa, tú eres linda, tú eres la mejor preciosa perla que Dios me ha dado, alabado sea Dios. ¿Qué hacía Eva hablando con ese personaje? Y sabe que el enemigo utilizó a un animal llamado serpiente. El enemigo hoy día utiliza hombres muy simpáticos, hombres que aparentemente usted los ve muy intelectuales, eruditos, mujeres, y le manda un dardito que robe la fe. Yo me acuerdo cuando empecé los caminos del Señor, me reunía con unos jóvenes que no eran cristianos, pertenecían a otra doctrina, por respeto no digo secta, a otra doctrina que no era la nuestra. Y ellos me ponían a leer la Biblia y decían: pero Pedro, razón, hermano, Dios le dio razón, razone, mire, es que esto no. Me ponían a leer versículos y yo los mostraba otros versículos y les decía, por ejemplo, hablamos, ellos no creen en la sanidad. Y yo les leía: pero aquí está escrito, ciertamente el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Me decían: razone, Pedro, esto no fue para nosotros, eso fue para los de esa época. Y si uno se empieza a razonar con la razón humana, hermanos, lo espiritual no se puede entender desde el punto de vista de nuestra razón. La palabra enseña que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Un versículo explica otro versículo. No podemos irlo a explicar con nuestro conocimiento humano, porque terminamos siendo incrédulos, hermanos. Nosotros creemos la palabra de Dios porque Dios lo dice y porque hemos visto su cumplimiento, y creemos que Dios creó todo lo que existe porque la palabra de Dios lo enseña. Ustedes le van a decir: oiga, pero ¿y el Big Bang? Big Bang, ¿cómo es? Se me escapó el término. El Big Bang, la explosión. Oye, hermano, y la perfección tan impresionante que vemos en una persona. Yo les decía que en algún momento estudié, búsquelo por internet, hágalo. Busque el milagro de la respiración y usted va a ver ahí el poder de Dios. Solamente en la respiración, nada más. Entra el oxígeno, hay unas células preparadas, encapsulan el oxígeno, lo llevan a todo el cuerpo, a cada célula sin faltar una, y esas células ya tienen gas carbónico, y en el momento que sueltan el gas carbónico, ¡pum!, lo encapsulan y lo sacan por nuestra respiración. Es un proceso que uno no se detiene a pensar, pero es tan impresionante. Cada persona tiene algo que llama cilios. Después de los 50 le empiezan a engruesar. Cuando son jóvenes no se ven. Y esos cilios, esos pelitos, están ahí, que es el primer filtro para el aire, para darle la temperatura adecuada al aire, porque si entra muy frío, afecta, y ustedes han sido víctimas en algún momento. Cuando le está resfriado es porque usted respiró por la boca cuando había mucho frío y no respiró por la nariz. Pero aparte de eso, hay impurezas en el aire y esos pelitos filtran esas impurezas y salen. No los permite. Y si acaso después está la saliva. Es decir, el mecanismo que Dios le dio al ser humano a través de la respiración es tan tremendo que uno tiene que ver ahí a Dios. Por eso dice que su creación cuenta la gloria de Dios, hermanos. Si usted se pone a analizar, y vuelvo y repito algo que ya lo he dicho, las leyes del universo. ¿Saben, hermanos, por qué no se estrella la luna y los planetas? Porque obedecen las leyes que Dios dio. Primero a la tierra, rotación y traslación. Lo creemos. Y oye, y ahí sí hay fe. Y ahí sí los que dicen ser ateos dicen: sí, ahí está la ley de... No la están viendo, pero es real. Y si eso no funcionara, la tierra explota en 1000 pedazos, hermanos. Se estrella con los planetas. Sería el caos en el cosmos. Y los supuestamente ateos saben que eso es así. Lo creen y dicen que son ateos, pero piensan que fue por la explosión. Oiga, tienen más fe que el cristiano, hermano. No, en serio.
¿Cómo es posible que crean que por una explosión está esa perfección? Que está nuestra Vía Láctea, está nuestro Sol, al cual pertenecemos, y alrededor giran milimétricamente a la perfección todos los planetas, incluyendo la Tierra donde nosotros vivimos. Eso es mucha fe tan tremenda, ¿no? Para pensar que en una explosión esa perfección salió así. Y dicen que son ateos, no tienen fe. Pero el enemigo los utiliza para robarle la fe al Hijo de Dios, para que dude. Y vuelvo y repito, porque el diablo sabe que atacando la fe en el creyente lo tiene por su cuenta. Puede hacer lo que quiera y lo echa para atrás. Y meditando en esta enseñanza, yo decía, oiga, la salvación sí la puede votar el creyente. Yo he enseñado todo lo contrario, que de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la palabra y es real. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo recibo al Señor Jesucristo, me dio la salvación y yo soy salvo. Yo tengo la certeza que yo soy salvo. Pero la palabra advierte que debemos perseverar, no que la vayamos a ganar o que estemos luchando, pero como hijos de Dios debemos perseverar hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? Dígale al hermano, ¿cuál es el fin? El que persevera hasta el fin, ¿cuál es el fin? Puede ser el día que Cristo suene la trompeta y partamos con Él, o puede ser el fin para cada persona el día que Dios lo llame a su presencia. Ese fue el fin para esa persona. Y la Biblia dice el que persevere hasta el fin. Perseverar es en la fe, creyéndole a Dios que soy salvo. Por eso el diablo logra minar la duda, porque el propósito es llevar mucha gente al infierno. Oiga, y qué tremendo después que el Señor pagó el precio que pagó por cada uno de nosotros, que ya nos entregó la salvación. Alabado sea Dios. ¿Qué ocurre con una pareja que se casan por una autoridad espiritual? No pensemos por el pastor aún, pensemos en un notario y le da la argolla. Póngale la argolla a su esposo y póngale la argolla. ¿Y qué ocurre cuando se pelean? Botan la argolla, ¿cierto? El notario no se la fue a quitar, ¿o sí? O ustedes creen, yo tampoco cargo porque hoy día es tremendo, pero yo tengo mi argolla y a veces me la coloco y la tengo bien guardadita. Hay muchos que no la colocamos, yo les soy sincero, por prudencia, aunque ahí estoy negando la fe, ¿no? Porque si yo creo firmemente en Dios, que Dios me guarda, pues Él me va a guardar. Así que toca que, diga pastor, ponga la argolla. No es incrédulo, Dios lo protege, alabado sea Dios. Cuando pelean los novios, se quitan las argollas, las botan y no, y hasta aquí llegamos. El notario no se la quitó porque fue delante del notario. Y la esposa no creo que vaya a sacarle, ni el esposo a la esposa, ellos por su propia cuenta. La salvación Dios nos la dio, somos salvos, nos pertenece, somos hijos de Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ¿cómo explicamos que el que persevere hasta el fin será tratando de cuidarla o de ganársela? Perseverar es creyéndole a Dios, alabado sea Dios, buscando su presencia, gloria a Dios. Yo sé que ustedes la cuiden, pero por si acaso, hermanos, reciban esta palabra y pongámosla en práctica. Dios quiere que hoy salgamos nutridos espiritualmente, que podamos enfrentar cualquier dardo del diablo que nos mande, así sea a través de la persona que menos nos imaginemos. Pensemos, hermanos, dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién estás hablando? Si con la persona que tú hablas o frecuentas no te edifica la fe, no te conviene. Y peor aún si trata de hacerle dudar de las cosas de Dios, no te conviene. Esto no es solo para nosotros, es para todos los que están a través de las redes sociales y para otros consiervos que sé que ven estas enseñanzas para la gloria de Dios. El pastor es bombardeado más que cualquier oveja, hermanos. Y aún tratando de meterle duda, hermano. De muchas maneras, de muchas formas lo hace el enemigo. Pero sabemos que debemos perseverar en la palabra del Señor. Y aquí me lleva a pensar, oye hermano, ¿con qué nos estamos alimentando? Espiritualmente hablando. Es mejor recibirle a la mamá el alimento en casa, porque ella se esfuerza por darle el mejor alimento. Y ya en este momento les cuento, en el canal de YouTube hay cerca de 1000
videos de enseñanza de la palabra que Dios me ha dado. Gloria a Dios. No soy famoso, no voy a muchos lugares, pero sé que el Espíritu de Dios está en mí. Y tengo la certeza y la seguridad que lo que enseño es doctrina cristiana. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La falta de discernimiento puede llevar a abandonar la fe verdadera por enseñanzas engañosas. El internet está lleno de malas enseñanzas, pero completamente lleno, hermano. Sepamos si vamos a escuchar algo, tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo de Dios para saber que ahí no hay levadura. Para saber que esa enseñanza realmente es dada por Dios y que nos conviene. ¿Qué tan importante es de pronto? La palabra se dice escudriñando todo. Retened lo bueno, desechad lo malo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero si está contristado, pues no nos va, y a veces nos pone el semáforo en rojo y desobedecemos y nos mandamos. ¿Me hago entender cuando les digo que Él nos pone el semáforo en rojo? Nos muestra de una o de otra manera el peligro. Nos hace sentir eso no es de Dios, pero algo que, ay, véalo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Las pruebas mal enfrentadas, el diablo las utiliza para sembrar duda, lo que decía el hermano Edio, cuando uno ora muchas veces y no ve ya la respuesta de Dios y se desespera. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Está la parábola del sembrador y finalizando dice, este es el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué quiere decir? Que escuchamos la palabra y decimos amén, gloria a Dios, pero no la interiorizamos, no permitimos que esa palabra llegue a nuestro espíritu para que por el Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu sea vivificada. Es decir, no le damos el respeto a la palabra de Dios, no la degustamos, hermano. Lo más hermoso para un chef es que la persona que va a consumir su alimento se siente, lo pruebe y va despacito degustándolo poco a poco. El hermano le da risa porque él es chef. Ahí donde lo ven el chef, él es experto en pescado. Y si agrada a una persona que sabe cocinar, que valoren el plato que se están comiendo. Da el tiempo para degustarlo, para saborearlo y para que el organismo se nutra. Nosotros necesitamos darle el tiempo a la palabra de Dios que recibimos para que no entre por un oído y salga por el otro, sino que entra a nosotros, nos nutre, nos alimenta y salimos fortalecidos, dispuestos para decir a ver cuántos son. Véngase a ver véngase de a uno. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Necesitamos aprender a poner en práctica la palabra que recibimos cada vez que Dios nos habla. Creerla, dejar que llegue a nuestro espíritu, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. No es el órgano que conocemos por corazón, es nuestro espíritu, donde está el Espíritu de Dios, y cuando esta palabra llega a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios la vivifica y da fruto. Alabado sea Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Consecuencias de perder la fe. Alejamiento de Dios. Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Ojo, a veces nos quedamos con la primera parte, mas el justo por la fe vivirá. Y la segunda parte, alabado sea el Señor, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pérdida del gozo espiritual. Salmo 52, 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando ha fallado, hermano, cuando falla, ¿qué sentimos cuando nosotros sabemos que le fallamos a Dios? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo sientes si logras sentir su espíritu? ¿Cómo se siente? Triste, vergüenza, sin deseos de levantar la cabeza, mal, preocupado, y más encima el diablo lo bombardea. Usted ya que va a orar, usted que va a volver a la iglesia, ¿no le da vergüenza? El diablo es terrible, primero lo empuja y después le cae y le pone la pata encima en el pescuezo para que no se levante. Por si acaso, hermanos. Entonces, si nosotros fuéramos oidores y hacedores de la palabra de Dios, hay dificultades. Mientras estemos en este mundo, créame que hay dificultades. Pero si la palabra de Dios está en nuestro corazón, sabemos que esa dificultad es una prueba que nos permite ver la gloria de Dios. Entonces no nos preocuparíamos en medio de la prueba, sino diríamos, gloria a Dios, porque de acá voy a salir fortalecido. Y voy a mostrarle al diablo y a todos que mi Padre de verdad cuida de mi vida. Me saca en victoria, Él me sustenta, Él me sostiene, Él me ama. Y es tan bueno que dice, aunque usted sea infiel, yo permanezco fiel. Y el diablo es tan terrible que logra hacerle creer al Hijo de Dios que Dios no es fiel. Duda de la fidelidad de Dios. Tremendo. Hermano, el enemigo es astuto. Mejor no ponerse a charlar con él. Aló. No se ponga a charlar con el diablo. ¿Y cómo? Pero si yo nunca lo he visto. Pone demonios a través de personas con las que usted habla y tratan de robarle la fe. No charle más con ellos. Dele la espalda. Si usted ve que ya le habló lo que le déjelo ahí. Que el que convence es el Señor. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Consecuencias de perder la fe. Entonces la primera, el alejarse de Dios. Segunda, pérdida del gozo espiritual. Viene la tristeza por haberle fallado a Dios. Tercero, esclavitud al pecado. Oiga, tremendo, porque el Señor nos hace libres. Yo creo que ustedes han conocido a una persona que Dios lo ha hecho libre de alguna cosa, de la droga, del alcohol, del cigarrillo, de alguna cosa, y dio la espalda a Dios, se dejó llenar la cabeza del enemigo, volteó la espalda, y ¿cómo quedó de nuevo esa persona? Se vuelve a ser esclavo del pecado y dice 7 veces peor. Gloria a Dios. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y qué tristeza después que el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, y que alguien le dé la espalda a Dios porque no estuvo atento a la palabra de Dios. Dios advierte, hermanos, si Dios está dando hoy esta palabra es porque yo la necesito. Dígalo, yo la necesito. Alabado sea Dios. Y cuando Dios nos advierte, dice, soldado advertido no muere en guerra. Quizás usted hoy mismo o mañana necesite esta palabra. Y lo voy a ver llegando victorioso y testificando para la gloria de Dios, honrando a Dios, diciendo, Dios me habló, puse en práctica su palabra y Él me libró, alabado sea Dios. Peligro de apostasía, apostatar de la fe. Gente que conoció el evangelio por oír doctrinas de demonios, por oír cosas que no deben, terminaron. El hecho de uno escuchar algo que sabe uno que es una mala enseñanza, está apostatando de la fe. Y está en peligro inminente de que esos demonios de engaño y de mentira puedan tomarlo. No nos conviene escuchar cosas que no debemos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Oiga, la palabra lo advierte, no es un juego. Voy a volver a leerlo todo y estén atentos, por favor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Imagínese un marranito que lo tenían de mascota y eso lo perfumaban, lo bañaban bien, se veía lo más de bonito. ¿Y sabe qué hacía el marranito? Apenas le echaban el perfume, salía corriendo porque a ellos les gusta el barro y se revuelca en el barro. Por eso dice acá la palabra de Dios, les ha acontecido el perro, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. El perro, ¿qué ocurre muchas veces? Yo no sé si no es bonito, lo que voy a decir es feo, pero ocurre. Yo he visto el perrito de la casa que a veces, yo no sé qué le ocurre, vomita y se queda pensando y después va y se vuelve y se come el vómito. ¿Lo han visto? Eso ocurre. Exactamente lo mismo cuando una persona conoce el Evangelio del Señor Jesús. Él lo ha borrado sus pecados con su sangre preciosa, lo ha perfumado, lo ha bendecido y la persona hace como el perrito o hace como la marranita. Pero hoy el Señor nos está hablando a hijos de Dios. Nos está advirtiendo para que recibamos su palabra, la creamos y la pongamos por práctica en obediencia. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Cuarto punto que ocurre como consecuencia de permitir que el enemigo robe la fe, o cuarto punto de la forma como el enemigo logra robar la fe del Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Volver a hacer lo que antes hacíamos, visitar lugares que sabemos que no nos traen nada bueno y que allí corremos peligro, escuchar a quien no debemos. A ver, ayúdenme rápidamente con base en lo que hemos visto. Volver como a la brujería, a la hechicería, porque mucha gente practicaba esas cosas. Cuando se vuelve a esos lugares, está corriendo un peligro inminente su salvación, porque la palabra nos enseña, vuelvo y lo repito, cuando Dios nos llamó, nos perdonó, nos borró nuestros pecados, nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida, nos dio la salvación. Pero ponía el ejemplo del esposo que pelea con la esposa y se quitan los anillos y los botan. El Hijo de Dios bota la salvación, Dios no se la quita, es el Hijo de Dios el que la bota. ¿Por qué? Porque la palabra enseña, más el que persevere hasta el final, este será salvo. Y para no ir a generar confusión, el pastor está diciendo que uno tiene que... No, Dios no nos quita la salvación. Dios nos la da y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos dio la salvación, pero si el cristiano no llega el momento que no cree, ya en esa salvación, y no persevera, ¿y por qué deja de creer en la salvación? Porque habló al igual que lo hizo la varona con el diablo, con una persona enviada por el enemigo y le robó la fe. Por eso nosotros debemos saber que no todo el mundo nos conviene, que como hijos de Dios debemos cuidar con qué nos estamos alimentando espiritualmente, quiénes son nuestros amigos. Yo quiero decirle que el Señor Jesucristo nos llama amigos, el amigo verdadero se llama Jesucristo, nunca nos va a fallar. Nunca, con Él sí podemos contar para las que sea, hermanos. De ahí para abajo, hermano, aún hasta los padres hay momentos que nos pueden fallar. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Pero entonces vendría la pregunta, ¿cómo podemos cuidar la fe? Ya vimos cómo se puede perder la fe y cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza, y lo hemos visto, por eso le llamo estudio bíblico, por la palabra de Dios escrita. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a cuidar y a fortalecer la fe? Primero, permanecer en la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que la fe se manifiesta y se desata en nosotros como hijos de Dios, permaneciendo en la palabra del Señor, conociendo la doctrina cristiana, hermanos. Yo insisto mucho en la doctrina, en la enseñanza cristiana, porque infortunadamente, de muy buena voluntad, los que nos enseñaron el Evangelio hace 30 años y hacia atrás, ellos revolvían todo, hacían como un sancochito, le echaban de todo, un poquito de gracia, un poquito de ley, un poquito de todo. Entonces la persona no sabe si es salva, si no es salva,
no sabe si es hijo de Dios, no sabe a dónde, o sea, no tiene el conocimiento de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. El apóstol Pablo, que era el mayor conocedor de la Torá y del antiguo pacto, el día que tuvo, más bien Saulo de Tarso, el día que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, nunca más volvió a enseñar la ley, jamás. A partir de ese día empezó a predicar el evangelio del reino de Dios, y tomaba y citaba el antiguo pacto para decirle: mira, allá lo dijo de esa manera, pero aquí se cumplió. Estamos en la gracia, en la dispensación de la gracia, no podemos revolver. Yo tomo versículos del Antiguo Testamento, pero los contextualizo y les muestro a quién Dios le estaba hablando. De manera literal debió vivirlo así, pero de allá tengo que tomar lo espiritual si tiene una aplicación para nosotros hoy. Y esa aplicación es que todo el Antiguo Testamento está dado para nosotros como ejemplo. Y citamos cualquier versículo del Antiguo Testamento, sabemos que allí también hay leyes y que las leyes son eternas. Una cosa es las leyes y otra cosa es la doctrina. Y yo hablo de conocer la doctrina cristiana, la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, hermanos, cuando uno empieza a conocer quién es el Señor Jesús, supiera la fortaleza y la fe que Dios desata, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo enseña el apóstol Pablo. Ahí sí, ya el apóstol Pablo, quien fuera Saulo de Tarso, el mayor perseguidor de la iglesia cristiana, pero ese hombre tuvo verdaderamente un encuentro con el Señor Jesús. Necesitamos conocer quién es el Señor Jesús, conocerlo, amarlo y obedecerle. Alabado sea Dios, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. En Él somos salvos, en Él somos libres, en Él somos bendecidos. Alabado sea Dios. Debemos permanecer en la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, no adulterada, sino como está escrita. Alabado sea el Señor. Segundo, orar constantemente. Qué peligro para un cristiano cuando empieza a dejar de orar. Se enfría. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El enemigo empieza a hacerle sentir: pero es que tanta rezadera, tanto orar, tanto no sé qué. Hermano, cuando el creyente deja que el enemigo lo bombardee, le mete muchas cosas y razones, le coloca argumentos para decir: yo ya ni siquiera entro al grupo de oración porque es que pasa esto y esto y esto y esto. Y le da todos los argumentos que usted quiera. Él sabe lo que está haciendo. Más bobito el que le coma cuento. En serio, hermanos, sabiendo que es una estrategia del diablo, sabiendo que nosotros nos fortalecemos cuando oramos, y más cuando oramos unidos, porque necesitamos orar la que conocemos como oración personal. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, porque Él ve en lo secreto y te recompensará en público. Es la base fundamental de la oración. Para poder usar la oración de acuerdo, que es más poderosa que la bomba atómica, tenemos que haber estado en la intimidad con Dios. Tenemos que haber estado a solas con Dios. Pero cuando se ora congregacionalmente, que es lo que hacemos en el grupo, hermano, es algo poderoso. Nosotros vimos los que hacen, Juanito, no sé quién más haya estado conmigo en la época del COVID. Ese grupo de oración nació el día que decretaron pandemia en Colombia. Hermano, llorábamos personas que llevan 40 días intubados, boca abajo, atravesando la pandemia, y Dios levantó a muchos de ellos. Oramos para que nos llegara provisión a la casa. A mí me llegó varias veces. Me consignaron. Yo vi la gloria de Dios. Y yo sé que a muchos hermanos les ocurrió lo mismo. Hemos orado por hogares que estaban completamente, el enemigo los había destruido, porque el diablo llega a robar, a matar y a destruir. Y Dios restauró hogares.
Dios restauró economías, Dios ha restaurado, otros han recibido casa propia, gloria a Dios. Dicen, no, que tiene que, Dios es el que apareja todo, hermanos. Él es el que nos da la victoria. Hermano, la oración tiene poder. La oración apaga fuegos impetuosos. La oración cierra la boca de leones. La oración hace retroceder al diablo y al infierno. Estrategia tremenda del enemigo cuando hace que el Hijo de Dios deje de orar. Tanto la oración personal como la oración con sus hermanos. Porque el enemigo lo puede debilitar cuando está solo. Yo pongo el ejemplo. Yo creo que todos conocemos el campo, así hayan nacido en Bogotá. Cuando hacemos un sancocho de olla que llaman, y se pone la olla, que ya estuve en Santander cuando fuimos al bautismo hace poco, y fue algo precioso a la orilla del río, hermanos. Pusieron dos horquetas grandes, en esa horqueta un palo atravesado, y ahí metieron la olla, y debajo candela, palos gruesos, y rápidamente ese sancocho de olla es delicioso. Pero yo hice la prueba, saqué un tronco de esos y lo puse aparte. Él podía arder solo, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Se apagó. Se apagó. Eso ocurre con un hijo de Dios que se congrega y el enemigo hace que no se congregue. Eso ocurre con un hijo de Dios cuando está orando en el grupo y el enemigo lo saca por alguna razón. Es que regañan. Cualquier argumento, mire, le da muchos argumentos para que usted se salga. El diablo le da muchos argumentos para que no se congregue. Muchos, hermano. Más bobito usted que le hace caso, sabiendo que no debe hacerlo, que debemos obedecer ¿a quién? Al Señor, alabado sea Dios. Entonces, ¿cómo cuidamos la fe? Primero, permaneciendo en la palabra de Dios. Segundo, orar sin cesar, en la oración constante, porque la oración es el arma poderosa que Dios nos dio para hablar con Dios y para derrotar al diablo, para llenarnos de Dios y de su presencia. Alabado sea el Señor. Cuando oramos debemos creer que ya recibimos la victoria. Por eso dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Debemos persistir en la oración, pero no deme. Yo le voy a poner un ejemplo. Voy a orar para que quede bien mi brazo, ¿de acuerdo? Que quede perfecto, que mi radio no me mande a operar. Yo sé que el Señor ya lo sanó. Si Él nos dio si Él me hizo con todo, ¿por qué no me va a soldar ahí? Yo lo creo. ¿Y qué ocurre si la persona, otra persona, no yo? Resulta que uno oró una vez, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que mi bracito quede perfecto, que ese hueso se solde. Y otra vez al día siguiente, papá, y le digo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo pienso que la primera vez que yo oré por el brazo, Dios escuchó y Dios obró. Pero entonces, ¿cómo sigo orando? En agradecimiento. Padre, gracias porque tú ya lo hiciste. Yo lo creo, Padre, ya tú lo hiciste. Mi brazo está sanado, está soldado el hueso. Porque si yo vuelvo y le pido igual, y le pido igual, y le pido igual, va a decir, este hombre no cree. Pero si yo le pido una sola vez y de ahí en adelante solamente le agradezco, ¿qué pensaría un papá, por ejemplo, que le dijera a su hijo, papá, necesito unas zapatillas para jugar fútbol? Y al día siguiente, en lugar de repetirle, papá, necesito unas zapatillas para jugar fútbol, vaya y le diga, papá, gracias por las zapatillas. Y al día siguiente, papá, gracias por las... Y se lo dice de verdad. ¿Qué hará ese papá, hermano? ¿Sabe qué hace? Lo que sea, pero va y le compra las zapatillas. Y si nosotros somos humanos y sabemos dar lo mejor para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Acuérdese, cada vez que ore, dele gracias a Dios. No le vuelva a pedir eso, sino agradézcale por eso. Amén. ¿Lo vamos a poner en práctica? Alabado sea Dios. Cuando pongamos eso en práctica, subiremos un nivel de oración y entraremos a ser intercesores. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Alabado sea Dios. Punto número 3, ¿cómo fortalecer nuestra fe? Congregarse y animarse unos a otros. ¿Será que sí, cuando nos congregamos fortalecemos nuestra fe? Bueno, gloria a Dios, miremoslo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más exhortándonos unos a otros,
tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oiga, hermanos, si la palabra lo enseña y nos dice pilas, no se deje de congregar, es porque necesitamos congregarnos. Y además dice que nos debemos animar unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que usted lo ha experimentado. Se encuentra con alguien que no vino a la congregación y la persona le dice, no, es que me tocó trabajar y lo convenció. Entonces usted debe de darle una palabra, no de juicio, sino que edifique a ese hermano, decirle pilas, hermano, no le dé lugar al diablo. Si ya lo hizo esta vez, no lo vuelva a hacer, porque el enemigo es astuto y empieza a bombardear la fe, empieza a minar la fe. El Señor nos enseña que donde hay 2 o 3 congregados, ¿qué pasa? Ya saludó al Señor Jesucristo. Él está aquí en este lugar con nosotros. No podemos verlo, pero Él está aquí con nosotros, está en nuestro espíritu. Alabado sea Dios. Y cuando venimos y nos reunimos con los hermanos, ¿sabe qué ocurre? Podemos alabarlo con toda certidumbre que Él está recibiendo nuestra adoración, porque Él lo prometió y Él no miente. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Debemos congregarnos. Una de las formas de no permitir que el enemigo mine nuestra fe es congreguémonos y vengamos con ese corazón dispuesto para Dios. Alabado sea el Señor. Cuarto punto, ¿cómo debemos guardar y conservar la fe? Guardarse del mundo y del pecado. No es fácil, hermanos. Miremos qué dice el Señor. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este punto es duro y aquí en esto cabe todo, hermanos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga, esto es duro. Uno lo habla y sencillo, pero el que ama al mundo, a las cosas del mundo, al sistema del mundo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el sistema del mundo y las cosas del mundo? Ayúdenme rápidamente, por favor. Las modas, las pasiones, ¿qué más? Muy bien, siga. Las borracheras. ¿Cuál es el sistema del mundo que maneja el mundo? Y sabe que dice que cuando amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Ahorita viene unas fechas al final de octubre. ¿Cuáles son las fechas? Déjeme decirle que eso no es de Dios, es del mundo. Celebrar todo ese poco de fiestas paganas, que las raíces y los orígenes son paganos, que son enemigos de Dios. ¿Nosotros qué hacemos celebrando con ellos, hermanos? Debemos aprovechar más bien para darles una palabra de bendición, de ser luz en ese momento, que esa gente pueda ser alumbrada, porque nosotros estuvimos allá igual que ellos, pero Dios en su misericordia nos rescató, nos sacó de allí. Alabado sea Dios. Ayúdenme, ¿qué más cosas hay en el mundo? Las celebraciones paganas que sabemos tanto, el Halloween, Día de los Muertos, todas estas cosas. Música secular afecta. La música que no bendice a Dios afecta. Tiene que ser alguien llamado por Dios, fortalecido especialmente para que vaya a ser luz. Allá también para los músicos, pero tiene que de verdad ser metido con Dios, porque la palabra nos muestra lo que acabamos de leer hoy. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Y cuántos decimos ay, ay, ay? Alabado sea el Señor. Punto número 5, mantener la mirada en Cristo Jesús. Esto es tan definitivo, hermanos. Cada uno de estos 5 puntos, si lo practicamos, el diablo no podrá minar la fe, hermanos. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy para librarte. Alabado sea Dios. Hebreos 12:2. Lo repetimos, lo sabemos, pero qué bueno si lo pusiéramos en práctica. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo, por haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue resucitado al tercer día. Habló de Jesús de Nazaret, hombre. Fue resucitado al tercer día y se le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Se le dio autoridad de todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se le dio autoridad para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Recibió todo poder y autoridad, alabado sea el Señor. Y la palabra enseña que el que oye el evangelio y lo pone en práctica es comparado al hombre que edifica la casa sobre una roca. Y que así vengan ríos, llueva, así tiemble, así haya sismos, permanece. Pero al que oye la palabra y no la pone en práctica, lo compara al hombre que vaya hacia un castillo de arena a la orilla del mar. ¿Cuánto dura ese castillo? De nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Él nunca nos va a fallar. Créame, hermanos, nunca nos va a fallar. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál podría ser el título del mensaje, hermanos? Que nadie robe tu fe. ¿Cómo puede un cristiano perder la fe? Ya lo vimos. Y también acabamos de ver cómo podemos fortalecer la fe en nuestra vida. Y no lo vimos según lo que lo piensa una persona, sino lo que Dios piensa y lo dejó escrito en su palabra. Alabado sea Dios. Padre, en esta hora, Dios de la gloria, aquí estamos delante de ti, dándote gracias, Padre, porque si aquí estamos es porque tenemos fe. Si no tuviéramos fe, no estaríamos aquí sentados. Padre celestial, pero reconocemos que en muchas ocasiones hemos estado permitiendo que nuestra fe trate de ser minada, que nuestra fe trate de ser robada. Pero tú nos has mostrado, mi Señor, por tu palabra, que tú eres fiel, que tú nos amas, que tú nos adviertes a tiempo, que tú tienes propósitos grandes con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre celestial, por cada hermano, por cada hermana, por cada hijo tuyo, Padre amado. Oh Rey de la gloria, gracias, porque hoy creemos, mi Dios, que tú nos das sabiduría, que tú nos has dado sabiduría, que tú nos has dado la mente del Señor Jesucristo, alabado sea Dios, que tú nos has dado inteligencia, que no vamos a permitir que el enemigo robe nuestra fe, sino que ya sabemos que debemos permanecer en tu palabra, que debemos orar, que debemos congregarnos, que debemos, oh Dios de la gloria, aborrecer lo que tú aborreces, que tus enemigos deben ser nuestros enemigos, que nuestros amigos deben ser quienes te aman, quienes te honran, quienes esperan en ti, Padre. Tu palabra nos enseña que nadie que espera en ti será avergonzado. Padre, gracias, Dios de la gloria. En esta hora te doy gracias por cada hermano que está aquí recibiendo tu palabra, por cada hermana. Seguramente están los que debían estar, mi Padre amado. Me duelo por los que no están, pero solo tú sabes por qué hoy no están. Oro, Señor, para que donde quiera que estén, su fe sea fortalecida. Padre, oramos para que no permitas que el diablo vaya a robarles la fe, sino que en tu misericordia infinita en este momento los alcance, los toque. Dios de la gloria, ellos puedan volver en sí y puedan buscar tu rostro, Padre amado. En este momento aproveche, hermano o hermana, abra su corazón delante del Señor. Cuéntele de pronto qué ha estado ocurriendo últimamente con tu fe. Él es misericordioso, y si hoy nos está hablando es sencillamente porque nos ama. Nos ama tanto que nos ha traído en este momento para recibir su palabra, para ser bendecidos, porque Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Él sabe una cosa, Él sueña en grande contigo. Dios es Dios de cosas grandes y poderosas, y Él tiene unos sueños muy grandes con tu vida, con tu hogar, con tus hijos. ¿Sabe que Dios quiere lo mejor para tus hijos? Él los ama más que tú. Créalo, hermano. Dios ama más a tus hijos que lo que tú los amas. Créalo. Y Dios te ama tanto que te dio esos hijos para que tú ores por ellos, para que los cuides, para que les enseñes a conocer y amar al Dios que creó los cielos y la tierra.
Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en todo para nuestros hijos. Hoy día los hijos casi no reciben de nosotros con palabras, pero supiera lo que nos miran y nos ponen cuidado para seguir nuestro ejemplo. Ellos aprenden con nuestro ejemplo y la fe la aprenden con el ejemplo. Padre, gracias porque hoy mis hermanos, mis hermanas, recibimos esa fe que vence al mundo. Nuestros ojos van a estar más que nunca en el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra fe. Padre, gracias, oh Dios de la gloria, porque por fe sabemos que somos salvos. Por fe sabemos que tú llevaste toda enfermedad de nuestro cuerpo y que estamos sanos. Por fe sabemos que tú nos libertaste del pecado y de la muerte. Por la fe, Señor, sabemos que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros, para nuestras generaciones. Por la fe, Padre, yo creo, Papito Dios, que pronto habrá filas para poder entrar a recibir tu palabra en este lugar. Que no quedará una sola silla vacía, que habrá gente de pie. Oh Dios de la gloria, y que tendremos que hacer el día domingo mínimo 5 cultos, Padre. Yo lo creo, papá. Por la fe lo creo, por la fe lo veo. Por la fe veo buses parqueados aquí al otro lado, llegando con 40, 50 personas cada bus a buscar tu rostro en este lugar. Porque vendrán a buscar tu favor y lo hallarán. Porque esta es una puerta del cielo, Padre amado. Porque acá llegará la gente perdida y serán salvos. Tendrán un encuentro contigo, Señor Jesucristo. Por la fe creo que llegarán en sillas de ruedas, gente desahuciada de los médicos, y serán salvos y serán sanos. Porque tu palabra es verdad, mi Dios. Tu palabra permanece para siempre. Padre, gracias porque hemos estado reclamando para que todos los que viven en el barrio Alfonso López sean salvos.